Predican de la senda antigua que no conoce, que si la hubiera conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, no se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus trofeos y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Gloria, Dios bendiga. Por eso decidí volver a ti. Bueno, Dios bendiga. Estamos aquí compartiendo. Si me quiere ayudar a compartirlo el video, se lo vamos a agradecer. Dios bendiga. Se le olvida que esto es para ministrar a las almas. Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga. Lo que por gracia hemos recibido es lo que tú me enseñaste, es mi Cristo. Dios bendiga. Muchos ministros de voz predican de la palabra, pero no conocen a Dios de él. Bueno, Es verdad, lo entiendo yo. Es más que palabra, esto es una vivencia para obtener la vida eterna. Quiero volver a aquellos tiempos amén. cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Bueno, comenzamos. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Bueno, esto está media rara la conexión, pero ahí vamos en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga a todos los que están por ahí, los que van a ver el video en vivo, los que van a ver luego. Vamos a hablar acerca del discernimiento. ¿Qué dice la palabra acerca del discernimiento? ¿Verdad? O de juzgar o de examinar, o ¿verdad? Y terminamos con lo que es el don de discernimiento. La Biblia habla en ciertos aspectos. Cuando nosotros hablamos en el aspecto de juzgar, estamos en el aspecto de poder discernir, ¿verdad? Examinar algo a la luz de la palabra para poder determinar si algo proviene de Dios o no proviene de Dios. Yo creo que es muy importante poder comprender ese don muy necesario. Y voy a finalizar con el contexto bíblico acerca del don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Pero primero queremos tocar el texto bíblico. Vamos a ver si lo busco, pero lo tenía por aquí. 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 en adelante. Nueva traducción viviente dice: estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no debe sorprender que los que sirven también se disfrazan de servicio de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Esa nueva traducción viviente, ¿verdad? Pablo está diciendo acerca y exhortando a la iglesia. Lo voy a leer Reina Valera 1960. Me gusta esa traducción también, pero Reina Valera 60 es la clásica.
Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfrazan como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo meditaba en este texto bíblico hoy y me decía, wow, el enemigo, por eso es que el discernimiento no puede ser con el ojo humano. Una vez que nosotros comencemos a tratar de discernir las cosas con el ojo humano, fallamos. Porque tenemos que, Pablo decía, que no te sorprenda, le está diciendo a la iglesia de Corintios. Satanás se disfraza como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. Él está hablando acerca de que el enemigo utiliza disfraces para engañar al ojo humano. Por eso es que el discernimiento tiene que ir mucho más allá de la vista, de lo que vemos en apariencia, de lo que vemos superficialmente. Y eso Cristo mismo lo está diciendo en Juan capítulo 7, verso 24, cuando dice, no juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Esa palabra juzgar lo que significa es no te formules una opinión conforme a las apariencias. Eso es lo que significa en ese contexto esa palabra juzgar. No te formule una opinión conforme a las apariencias, sino juzgar con justo juicio. O sea, ahí entra la justicia, ¿verdad? Y la justicia tiene muchos sinónimos. La justicia es sinónimo de palabra, justicia es sinónimo de rectitud, justicia es sinónimo de vivir conforme a las escrituras, ¿verdad? Es rectitud, ¿verdad? Entonces tiene que ver con objetividad. Tiene que ver con que yo analice lo que dice la Biblia para comparar lo que estoy mirando. O sea, y vuelvo y repito, para aquellos que llegaron reciente, Pablo está exhortando a Corintios, 1 Corintios capítulo 11, no te extrañes porque el mismo Satanás, no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia, ¿verdad? Y aún el apóstol Pablo en Gálatas dice que si aún nosotros, ángel del cielo, desciende a predicar otro evangelio, sea anatema. El problema de la iglesia es que tiene un discernimiento vago, un discernimiento superficial, un discernimiento que se deja llevar por los ojos. Por eso Pablo está diciendo, no te dejes llevar por lo que tus ojos físicos están viendo. Satanás se disfraza como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. Ahora, mira cómo el enemigo disfraza a su ministro como ministro de justicia. Pero el texto dice cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que aún la justicia se puede aparentar, ¿verdad? La justicia se puede aparentar. Ahora quiero hacer un paréntesis, o mejor dicho, utilizar esto para un puente, porque Cristo dice que los falsos profetas vienen a nosotros vestidos como ovejas, pero que son lobos rapaces. Fíjense bien, otra vez Cristo, al igual que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 2 de Corintios 11, ahorita dije 1 Corintios, 2 de Corintios 11, 13 al 15, Satanás se disfraza de ángel de luz, sus ministros se disfrazan como de justicia, los falsos profetas se disfrazan como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice que por sus frutos los conoceréis. Y aquí Pablo está diciendo cuyo fin será conforme a sus obras. Esa palabra fruto viene, es bien interesante esa palabrita fruto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Fruto. Por los frutos lo conoceréis. Esa palabra fruto viene, obviamente se utiliza metafóricamente, de las obras y actos, siendo la expresión del fruto visible, el poder que obra interna e invisiblemente, siendo el carácter del fruto la evidencia del carácter del poder que lo produce. En otras palabras sencillas, si en nosotros está el Espíritu Santo, se va a manifestar que ese fruto del Espíritu. Y cuando habla del fruto, está hablando de obras y actos. Obras y actos, ¿verdad? Que se ven por fuera, pero que dan testimonio de lo interior. Ahora, el asunto se pone bien complejo, porque Pablo está diciendo, Satanás se disfraza como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia, ¿verdad? Cuyo fin será conforme a sus obras. Está hablando entonces
que hay una apariencia, o sea, hay una obra de justicia, hay una vestimenta de justicia, pero que las obras lo están delatando. Escucha bien, las obras. Ahora, ¿qué es esa obra? ¿Qué es ese fruto? Bueno, el verdadero fruto se manifiesta cuando nadie nos está viendo. El verdadero fruto se manifiesta en nuestro diario vivir. El verdadero fruto se manifiesta en las conversaciones privadas. El verdadero fruto se manifiesta en nuestro trabajo. Nuestro verdadero fruto se manifiesta allá donde nadie está viendo. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que en la iglesia todo el mundo es cristiano, y en la iglesia todo el mundo es santo, y en la iglesia todo el mundo parece tener la aureola, hasta por Facebook, y aquí todo el mundo parece ser perfecto. Pero los frutos que tenemos que dar cuenta es los frutos que es la obra que se manifiesta cuando nadie nos está viendo, ¿verdad? Estamos hablando acerca del discernimiento de espíritu. Yo creo que es un don muy requerido. Ahora, ¿en qué contexto Pablo menciona en Corintios el don de discernimiento de espíritu? Escucha bien. El don de discernimiento de espíritu tiene que ver con qué espíritu está operando detrás de eso que hay un disfraz, que eso que aparente y alegadamente es un ministro de justicia, o eso que aparente y alegadamente se llama profeta, pero hay que ver los frutos, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros tenemos que por los frutos los vamos a conocer, ¿verdad? Pero lamentablemente la gente no usa el termómetro del fruto. La gente utiliza el termómetro de la apariencia. Por eso Cristo dice, juzgad con justo juicio y no os deja llevar por las apariencias. No está hablando de un discernimiento superficial. La mayoría de las personas se dejan llevar por la superficialidad. O sea, y no se dejan llevar por los actos, cómo se conduce esa persona, cómo esa persona lleva su vida, cómo esa persona se conduce en los asuntos de la vida. Entonces, eso es así. Entonces, escuche bien, estamos en unos tiempos que tenemos que ir entonces, ¿qué Pablo quiso decir? Acerca del discernimiento de espíritu. ¿Qué espíritu está operando en esa persona? ¿Verdad? Ahora conocemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y como ministro de justicia. Entienda, hermanito, que el diablo no viene ya con chifle, o sea, él no se va a ver. Hay algo que está operando. El discernimiento tiene que operar en las cosas que no son evidentes. ¿Ve? Ahora, ¿por qué Pablo habla del discernimiento de espíritu? Es un don. Fue el don dado a la iglesia para Dios, para proteger a la iglesia de los falsos profetas, de los falsos maestros y de los falsos apóstoles. Alguien con este don es capaz de probar los espíritus. Esto es, probar la fuente de la pretendida verdad venida, y de ahí distinguir entre la verdad y el error. Pedro advierte en su segunda epístola que esta habilidad de discernimiento de error, particularmente de maestros, sería una necesidad creciente en la iglesia. Cuando no hay discernimiento, mira, la Biblia dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por los frutos los conoceréis. La Biblia nos dice, mira qué lindo habla. Mire la profecía cuán convincente es. Mira cómo habla, qué fue lo que dijo. No, miremos los frutos. La Biblia es clara. Miremos los frutos. ¿Por qué hay tanto engaño? Porque el discernimiento de la iglesia es superficial. Y obviamente estamos hablando de un don específicamente. Porque una cosa es juzgar, que es una capacidad que el Señor nos instruye, ¿verdad? Que no es una capacidad sobrenatural, sino esa palabra en Juan capítulo 7, ¿verdad? Creo que lo tengo apuntado por aquí. 7:24. Es una capacidad de formular opiniones, ¿verdad? Esa palabra juzgar es la capacidad de formular opiniones, pero opiniones justas. Juzgad con justo juicio. Cuando tenemos todos los elementos de un asunto, porque es que yo me sorprendo a veces, hermano, que la gente, o sea, mire esto, cómo funciona esto.
O sea, hoy en día la incapacidad de discernimiento es que tenemos la iglesia persiguiendo a los que están predicando la verdad y aplaudiendo lo que le están diciendo una mentira. Eso es falta de discernimiento. Mire la incapacidad de discernimiento de la iglesia de hoy, que hoy a los falsos, ¿verdad? Son los que los honran, los que los valorizan, pero a los verdaderos son los que los persiguen, los que los critican, los que los quieren asesinar. Y obviamente, si hemos leído la Biblia en la bienaventuranza, Jesús dice: bienaventurados cuando digan toda especie de mal mintiendo contra vosotros, porque así persiguieron a los primeros profetas. O sea, una verdadera señal de que alguien está hablando de Dios es que su mensaje va a ser rechazado. ¿Ve? O sea, si usted predica la verdad, no espere aplauso, no espere halago, no espere tener ser, ¿cómo se llama? En buen sentido de la palabra, ser popular, o sea, que la gente lo reconozca, ¿no? Porque realmente ese es el verdadero. Juan dice: si no nos oyen, inclusive está escrito dentro del contexto de primera de Juan capítulo 4, cuando Juan nos exhorta a examinar los espíritus, ¿verdad? Que Juan nos da una fórmula que mientras Cristo dice: miren su fruto, Juan dice: mire la fuente de su doctrina, para conocer si ese falso profeta es verdadero. ¿Ve? Pero, y dice la Biblia: si no los oyen a vosotros, ¿verdad? Es que es una señal que lo que que hay un espíritu de error. Entonces, fíjese bien, ¿de dónde es que vienen los falsos profetas? Toda esta manifestación engañadora de falsos obreros, falsos maestros, falsos maestros, viene de un espíritu de error. ¿Ve? Muchas veces no entendemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. O sea, de una falsa religión, de una falsa piedad, ¿verdad? Porque hay espíritus dedicados a crear falsas religiones, ¿verdad? Lo vemos, ya usted ha visto el nacimiento de diferentes sectas y religiones que son espíritus de error. Pero hay espíritus de errores dominando en este tiempo por causa de la falta de espiritualidad, la falta de consagración, la falta de oración, la falta de búsqueda, la falta de la santificación bíblica genuina, de apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada, es lo que está provocando que estos espíritus estén operando dentro de la iglesia, vistiéndose de una falsa piedad, vistiéndose de una falsa justicia, ¿verdad? Y por eso es que vemos mucha gente que son una cosa en el altar y otra cosa en privado. Hay gente que están haciendo muchas cosas en oculto, ¿verdad? Están haciendo cosas en oculto y eso, hermano, eso es peligroso. ¿Sabe? A Dios no hay que lo engañe, ¿verdad? Aparte de eso, que esa mezcla, Dios no está ahí y lo que trae es confusión. Son espíritus demoníacos operando, ¿verdad? Operando en esos cuerpos. Ahora, es el ejercicio, y fíjese bien, la gente han cambiado ese discernimiento. Discernimiento podemos llamarlo un discernimiento bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia nos aconseja que por los frutos los conoceremos. Y Juan en su primera epístola, capítulo 4, dice que es por la fuente doctrinal. Si esa doctrina es bíblica, entonces ese que pretende hablar siendo inspirado o utilizado en profecía por el Espíritu Santo es de Dios. ¿Ve? Esos son los dos exámenes. Ahora, está el discernimiento de espíritu, que es una capacidad sobrenatural de Dios para poder discernir qué espíritu está operando. Tiene tres propósitos. Número uno, en el contexto que Pablo lo está diciendo, de ese don de discernimiento, es para que la capacidad de la iglesia poder conocer los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Segundo, es la capacidad que permite discernir qué espíritu está operando en esa persona, ¿verdad? ¿Para qué? Para sanidad interior, primero para liberación, ¿verdad?
Segundo, también para sanidad interior, ¿verdad? Eso es muy importante que lo podamos entender. O sea, ese discernimiento de espíritu está ¿para qué? Para la liberación y para liberarnos del error, ¿verdad? Es la capacidad de poder comprender lo verdadero de lo falso. Es la capacidad sobrenatural de Dios para poder discernir qué espíritu está operando ahí, ¿verdad? Primero, ese discernimiento de espíritu puede operar en dos fases. Número uno, un sentir de Dios que hay algo que está operando ahí que no es de Dios. Y segundo, que el Señor nos revele qué espíritu está operando dentro de esa persona, ¿verdad? Qué espíritu está dominando, está atando esa vida para poder operar liberación. O sea que este don está ligado a la iglesia en cuanto a la doctrina, falsos maestros, falsa enseñanza, y está ligado también a la liberación y a la sanidad interior, discernimiento de espíritu. Que lamentablemente hoy no hay discernimiento de espíritu porque ni ese don está en peligro de extinción. Y dicho sea de paso, me gustaría hacer una serie acerca de los dones del espíritu. Lo que está de moda, si lo podemos llamar así, porque la Biblia y el Evangelio no hay nada de moda, pero lo más que llama la atención a la iglesia son los dones espectaculares, o sea, dones de poder, ¿verdad? Los dones, ¿verdad? Pero los dones que son de conocimiento, los dones de sabiduría, el don de discernimiento y diferentes dones que tienen que ver con el hablar y expresar conocimiento. La iglesia no le interesa el don de enseñanza, también está el don de hospitalidad. Esos dones no son muy populares y ni siquiera la iglesia es capaz de reconocerlo en una persona. Pero sí son más, el asunto es que sí, Gloria, es que leo ahí me turbo. Pero vamos para adelante en el nombre de Jesucristo. El problema es que muchas veces ni siquiera conocemos ni entendemos lo que está operando lo falso, ni tampoco entendemos lo verdadero. Porque el discernimiento es la capacidad tanto de conocer la verdad como la mentira. ¿Ve? Entonces fíjese, en una iglesia de hoy, ¿cuál es el verdadero? ¿Qué es lo que la Biblia no permite? Inclusive la Biblia habla de que juzguemos la profecía. También tenemos derecho a juzgar la profecía. Esto yo di un video anteriormente a esto, de la diferencia del profeta y la profecía del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y eso tiene base bíblica en 1 Corintios capítulo 14, verso 28 al 30, ¿verdad? Si no hay intérprete, calle la tierra, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hacemos los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen, pero utilizan como base y como regla la palabra del Señor, entendiendo que en revelación es lo más elevado que tenemos en la iglesia, en revelación. O sea, la revelación más grande y más elevada es la Biblia. No es el sueño que tú tuviste ayer, ni el sueño que contó fulano, ni aquel que vio una visión por allá alto de Pisa que se acortó y vio los 24 ancianos. Y yo no dudo de que Dios pueda hacer eso. El problema es que nosotros leemos en la Biblia y creemos que esas cosas eran corridas, pero eran cosas extraordinarias. Inclusive Juan no tuvo una visión de un cantazo, tuvo varias visiones en el libro de Apocalipsis. Entonces hay gente que tiene más visiones que Ezequiel, más visiones que Isaías, más visiones que Juan en la isla de Patmos, más visión que todos los profetas mayores y Nuevo Testamento. Ya uno ve que hay un espíritu operando. ¿Por qué? Porque Dios no pretende utilizar simplemente un don. Él tiene diferentes manifestaciones y diferentes operaciones para cómo manifestarse, cómo operar y cómo edificar a la iglesia. ¿Ve? Por eso que otra cosa muy interesante que todavía no hemos entendido es que de los dones no nacen los ministerios. ¿Ve? Ese es otro tema aparte que lo podemos discutir otro día. Porque Dios no convierte en nadie. O sea, Dios sí tiene dones para la iglesia, ¿verdad? Hay dones que operan en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Y en este asunto estamos discutiendo lo que es juzgar, lo que es el don de discernimiento y que sí podemos juzgar. La Biblia dice que juzguemos a los profetas conforme a sus frutos, ¿sí? La Biblia dice que discernamos la profecía conforme a la Biblia, ¿sí?
la Biblia dice que hay algo que no se puede juzgar. Que dice la Biblia que juzguemos, ¿verdad?, con justo juicio, no conforme a las apariencias. Ese es un discernimiento, eso cuando no hay discernimiento. Ahora, ¿qué es lo que no se puede juzgar? Porque la Biblia sí prohíbe que juzguemos algo. Y eso está en 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice la Biblia: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La intención del corazón es un terreno que le corresponde única y exclusivamente a Dios. El don de discernimiento no es para discernir la intención del hermanito o la hermanita, ¿verdad? ¿Con qué intención lo está haciendo? Ya eso es un terreno gris, es un terreno que uno no debe meterse, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay un tiempo donde cada uno recibirá su alabanza cuando el Señor se manifieste. Y Pablo está diciendo que hay obras que son como oro, plata, piedras preciosas, heno o hojarasca. Hay dos diferencias. Todas serán pasadas por fuego. Las que sean pasadas por el fuego, y esto es en el tribunal de Cristo, entiéndase, para galardón. Para galardón. Estamos hablando ya de los salvados. Serán puestas sus obras al fuego, y si el fuego las consume, no recibirá recompensa. Y Pablo dice que hay gente que serán salvados como por el fuego. Ahí es donde se va a probar la intención del corazón para dar a cada uno según sea sus obras. Pero es en el tribunal de Jesucristo, ¿verdad? En el tribunal, realmente se llama el tribunal bema de Cristo. Si no me equivoco, viene del tribunal de la palabra griega esa, que se refiere al tribunal de Cristo. Entonces, ese terreno, lamentablemente, es el más que se juzga hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando no hay un discernimiento bíblico o un don de discernimiento, el discernimiento se tuerce y nos convertimos en jueces de las intenciones del corazón de los demás. ¿Ve? Y eso es cuando hay una manifestación de la carne. ¿Ve? Sí podemos juzgar, como la Biblia dice, que por los frutos lo vamos a conocer, y hay una advertencia de Cristo: cuídense, que hay falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces por dentro. Miren sus frutos, que es la evidencia que está externa, pero que da testimonio del poder inherente que está dentro, el que lo produce. ¿Ves? Que es el Espíritu Santo. Pablo dice: juzguen la profecía a la luz de la palabra. Y Juan nos exhorta a examinar o escudriñar los espíritus, haciendo un examen doctrinal. Fíjense bien, qué tremendo. O sea, que según la Biblia tenemos 3 elementos para juzgar. Primero, los frutos, ¿sí? Segundo, la Biblia. Y tercero, la doctrina. ¿No le parece extraño que muchos dicen la doctrina no importa? ¿No le parece extraño que hoy la Biblia no se le da el lugar que se merece? ¿Sí? ¿No será que es una estrategia del enemigo para robarle el discernimiento bíblico a la iglesia? ¿Sí? Ahora, cuando hablamos ya del discernimiento de espíritu, estamos hablando de un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una capacidad sobrenatural que tiene varios aspectos. Y voy a buscarlo. Número 1, Pablo lo escribe para que la iglesia pueda discernir de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de la enseñanza verdadera, para alertar a la iglesia del espíritu de error, ¿verdad? Y del espíritu de verdad, que es el Espíritu de Cristo. Ahora, también podemos entender, ¿verdad?, el don de discernimiento de espíritu, un don para ayudar a liberar a los afligidos, oprimidos, atormentados por Satanás. Y también es un don para desenmascarar a los servidores de Satanás
infiltrado dentro de la iglesia. O sea, eso es un don del Espíritu. Es un don del Espíritu. Pero imagínense, usted va a hablar hoy en día, le caen arriba, lo quieren asesinar, le dice que no tiene misericordia, que usted no es espiritual, que usted porque no tiene ese tipo de experiencia. Hermano, Pablo un día tuvo que sacar el expediente ante los corintios porque su ministerio era menospreciado. Y ahí donde Pablo hace referencia de esa experiencia que que fue llevado al cielo. Y Pablo saca la evidencia. Mira, hermano, yo fui hace algunos años al cielo, pero me fueron dadas palabras infalibles que hablar. O sea, prohibidas que expresar, discúlpeme. Pablo sacó esa evidencia de esa experiencia que nadie la conocía, porque él entendía que eso no es lo que le da validez a tu ministerio. Lo que le da validez a tu ministerio es las consecuencias de trabajar para Cristo, ¿verdad? Por eso es que Pablo decía, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Esas marcas de Cristo no es el aplauso, no es la aceptación popular de la gente, no es que la gente te reconozca, es el vituperio, el ser perseguido, el ser metido como esclavo, como Pablo, discúlpeme, en la cárcel, azotado, en naufragio, en hambre, en desvelo. Esa consecuencia es lo que certificaba que Pablo es un ministerio de Dios. Porque nadie en esas condiciones de pasar azote, cárcel, hambre, persecución, lo que certificaba es que su impulso era el Espíritu Santo y no era un impulso humano. Lo que certifica el ministerio ni siquiera son los dones. No son los dones, es el fruto del Espíritu y esas cosas que son contraproducentes o paradójicas, ¿verdad? Porque hoy en día la gente valoriza por cuán popular sea la persona, ¿verdad? Si tiene muchos seguidores, si hay muchas personas que se le meten en sus lives, si sus videos se vuelven virales, wow, ese es tremendo siervo del Señor. Pero eso no tiene que ver nada con las cualidades bíblicas de ser aprobado delante del Señor. Más bien tiene que ver con las consecuencias de nosotros poder hacer la obra del Señor y las consecuencias de hablar la verdad. O sea, ve, si usted es perseguido, su mensaje es bíblico, ¿verdad? Yo no estoy hablando de ser perseguido por ser un ignorante o por ser una persona que sea ligero de palabra, sino que seamos perseguidos por hacer la obra de Jesucristo, menospreciados, vituperados por hacer la obra de Jesucristo. Pero bendito, con ese mensaje que se predica hoy, que a todo el mundo le cae bien, que usted va a ser perseguido, que la gente van a ser perseguidos, la gente está detrás de los aplausos, la gente está detrás del dinero, la gente está detrás de la aceptación, la gente está atrás de ser populares, de ser famosos. Entonces tenemos que entender verdaderamente lo que es el discernimiento, lo que es tener ministerio y todo este asunto que se interrelaciona unos con otros. Realmente tengo problemas aquí en mi life. ¿Verdad? Por eso es que finalizo con esta última palabra. Todos los ministerios que están aquí, pastores, evangelistas, misioneros, lo que sea, maestros, entienda que la verdadera señal que usted ha sido llamado por Dios es el menosprecio, es el vituperio, es el señalamiento, es la crítica, es la guerra que te hace el diablo a través de la gente. No es el aplauso, no busque, escuche bien, no busque lo que los falsos están buscando. Los falsos buscan dinero, los falsos buscan aplausos, los falsos buscan fama, los falsos buscan ser reconocidos. Si usted persigue esas cosas, usted está propenso a convertirse en un falso, porque usted negociará los principios bíblicos, su ministerio, por un plato de lenteja. Entonces, le digo esto para que se anime su corazón, mire las cosas desde la perspectiva bíblica, no las mire comparándose con otros, porque les quiero decir algo, de cada 10, creo que 8 son falsos, conforme a las escrituras. De cada 10, 8 son falsos. Falsos porque en secreto hacen cosas que a Dios no le están agradando. Falsos porque están en compinche con el mundo,
mientras usted los ve por Facebook haciendo de que obras de justicia, tras bastidores destruyen, persiguen, levantan calumnia, muchas cosas que están pasando que el pueblo de Dios no se da cuenta, y que lamentablemente nuestro criterio para invitar predicadores a la iglesia es si tiene views, si es el predicador del momento, si está por aquí, por allá, pero no le preguntamos al Señor a quién debemos traer. Uno debe traer personas a la iglesia primero por su testimonio. Independientemente, el testimonio vale mucho. Para mí es algo que tiene mucho peso a la hora de yo poder invitar a alguien a la iglesia a predicar y compartir la palabra del Señor. Segundo, bueno, obviamente hay que estar lleno del fuego de la presencia del Señor. Pero muchas veces utilizamos cosas relativas, ¿verdad? Muchas personas hablan acerca de la unción y hablan acerca de aquello, de lo otro. Pero ¿de qué nos vale? Yo creo, hermano, totalmente los dones del Espíritu Santo. El problema es que no hemos aprendido a tener un balance, ¿verdad? Y hay que decir las cosas como son. La iglesia de sana doctrina escasea los dones, no sé. Y lamentablemente en las falsas doctrinas, falsos maestros, abundan unos supuestos dones. Yo creo que la iglesia de sana doctrina ha cometido el error de querer alejarse tanto, de no parecerse tanto al neopentecostalismo, al engaño y la falsedad, que hemos dejado de buscar lo espiritual. Hemos dejado de buscar las cosas sobrenaturales de Dios porque creemos que ese enfoque es un enfoque emocionalista, que no hay fundamento. Se puede hacer las dos cosas a la vez. Se puede enseñar un buen fundamento, se puede enseñar a escudriñar la Biblia, y también se puede fomentar una vida espiritual de oración, de ayuno, de palabra, búsqueda, donde los dones del Espíritu se manifiesten. Lamentablemente, hay que decir la verdad, en la iglesia de sana doctrina escasean los dones. ¿Por qué? Escasean los dones porque nos hemos querido alejar. Una de las razones de tantas que podría decir es que nos hemos querido alejar tanto para no ser parecidos tanto a aquellos, que hemos abandonado el área que distintiva del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y los dones son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una capacidad espiritual para edificación, ¿sabe? Entonces muchas veces nosotros queremos tener el control, nosotros somos los que decimos, pero hay que ser dirigido por el Espíritu Santo, y los dones del Espíritu tienen una capacidad de edificar a la iglesia como algo tremendo. Que Dios nos ayude a seguir hacia adelante, y sobre toda cosa, vamos a ver si el Señor nos ayuda. Hacemos una serie de dones del Espíritu. Pues ya comenzamos a hablar de discernimiento ahí por encimita, hermano, porque no pretendemos, ¿verdad?, cansarlo mucho. Pero que Dios nos dé entendimiento, y en este tiempo yo creo que es uno de los dones más importantes que hace falta, el discernimiento. No son los dones, son las obras, el fruto que me dice quién eres tú. No es tu título, es tu doctrina. Eso es lo que dice Juan, ¿sí? No es tu don, si pretendes ser profeta, pero tu profecía no pasa el discernimiento, el escrutinio de la Biblia, no es de Dios. Así de fácil. Así que Dios me le bendiga. Un abrazo para todos. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un abrazo a todos los pastores, ministros, hermanos que siempre están por ahí. Y que el Señor le continúe bendiciendo.